grabando, padre. Sí, sí, pero no la acabo de activar ahorita. Ah. No tiene que activarla. No la había, porque dije, bueno, entonces, el Papa León XIII creó la Comisión Bíblica en 1902, con un documento, un moto propio que se llama Vigilancia Studite. Porque pues ya desde el tiempo de los protestantes, en el siglo XIX, los racionalistas, la crítica racionalista, sobre todo los alemanes, los ingleses, pues comenzaron a haber muchos ataques a la Biblia. Entonces el Papa, para responder a todo eso, creó esa, ¿no? Después el Papa San Pío X en 1906, en 1904, dio otro decreto para extender las facultades de la Comisión Bíblica. El Papa San Pío X le dio a la Comisión Bíblica la facultad de dar grados académicos con condiciones, es decir, por ejemplo, maestrías, doctorados, en 1904. En 1906, el Papa San Pío X, en un documento que se llama Ponen en Red Bíblica, se dedicó a regular la enseñanza de la Biblia en los seminarios, como una cosa fundamental, porque, como dicen todos los santos padres, todos los autores, pues para un sacerdote la Biblia tiene que ser una de sus fuentes fundamentales para conocer el dogma, la teología y para la predicación en particular. Después tenemos el Papa también Pío XI, es otro documento, y un documento último también muy importante es la encíclica Divino Afflato Spiritu del Papa Pío XII, Divino Afflante Spiritu, de 1943. Entonces también después se las voy a mandar para que las lean. Sí, doctor Arroyo, sí, la Biblia de Straubinger es una traducción de los textos originales que le hizo un sacerdote, doctor muy sabio alemán, que vivía en Argentina, si no me equivoco, a partir de los textos originales, pero con un espíritu realmente ortodoxo. También tenemos la Biblia de Nácar Colunga, como usted menciona en su pregunta, en Nácar Colunga. Esa, digamos, creo que en líneas generales es buena, pero hay que leerla ya con cierta, porque ya estamos llegando a la época moderna, a la época en que el espíritu demasiado crítico penetró en la iglesia. Y muchos sacerdotes, incluso hasta cierto punto ortodoxos, se dejaron llevar. Entonces, la Nácar Colunga, puedo decir que es buena, es una Biblia confiada, pero hay que, digamos, tener el ojo, hay que estar un poco alertas. Después, si se puede realizar maestría en línea, pues yo pienso que sí, ¿no? Habría que buscar una universidad, una facultad en España o en Italia o en Roma que pueda dar grados. Hoy en día, como ustedes saben, hay carreras universitarias que pueden seguirse por internet. Así que yo pienso que debe existir una maestría de Sagrada Escritura en línea en alguna universidad católica. Hay que ver en España, en Salamanca o en Madrid o en otra, ¿no? A ver. Bueno. Sí, antes de seguir adelante, sí, dígame, Bernardo. Sí, padre, nada más en ese asunto de la maestría, pues habría que ver qué tipo de universidad, ¿no? O sea, qué tipo de estudios ofrece, ¿no? Porque tan delicada que está la cuestión en la exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, más bien habría que crear nosotros una
una maestría, ¿no? O sea, una licenciatura, Pues sí, pues sí. pero propiamente nuestra, esforzarnos por hacerla nosotros, porque buscar, por ejemplo, cualquier universidad en este momento que ofrezca un posgrado o una licenciatura en estudios bíblicos, yo creo que estaría en chino y un poquito delicado, ¿no? Pues sí, sí es así, desgraciadamente. Hoy en día, incluso en las unidades más ortodoxas, digamos en España, por ejemplo, no es garantía, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, es así que la enseñanza oficial católica, tanto en universidades como seminarios, es, está contaminada. Siempre hay algo, ¿no? Entonces, pues sí, pero yo pienso, sí, sería bueno crear, pero digamos, yo pienso que es, tal vez me equivoco, yo pienso que es un poco un sueño, ¿no? Lo que sí podemos hacer nosotros con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y la buena voluntad y los medios de que disponemos, pues con el tiempo seguir promoviendo estas sesiones, incluso de otros temas, y tratarlos de dar a conocer, ¿no? Porque como les decía al principio, es importante, pues, crear, ¿no? Que haya una élite católica, particularmente en México, en todo el mundo católico, ¿no? Pero yo pienso que particularmente en México es necesario, ¿no? Crear una élite católica o un interés intelectual realmente, mm, pues, bueno, ¿no? Vivo, ¿no? Con mucha modestia, porque también, pues en eso hay muchos escollos, ¿no? Un escollo, bueno, aparte de los errores, pues uno también puede caer en una cierta presunción, digamos. Por ejemplo, esto de la Biblia, como vamos a ver, es un tema por eso les decía al principio, que estos cursos que estamos haciendo en realidad, todos los 8 son una introducción. Por ejemplo, vemos que el Papa San Pío X, para, para que el Instituto Bíblico pueda dar doctorados en Sagrada Escritura, los sacerdotes creo que ya tenían que tener de antemano un doctorado en teología para poder recibir el doctorado en Sagrada Escritura. Entonces, pues bueno, hay que rezar la providencia. Si Dios quiere, Dios va a ponernos los medios, ¿no? Para crear una maestría o algo, ¿no? Bueno, entonces ahora volvemos, entonces como ya les decía, entonces la Santa Iglesia, al curso de los siglos, desde los primeros siglos hasta el Papa Pío XII, siempre fue muy solícita del estudio de la Biblia, contrario a lo que dicen los protestantes. Los protestantes acusan a los católicos de que no leemos la Biblia, y eso o es mala fe o es ignorancia o las dos cosas, porque pues ustedes como católicos saben que, por ejemplo, en la misa, el misal está lleno de textos de la Biblia. Los sacerdotes, sobre todo si uno sigue el primero de San Pío X, como lo hace su servidor, pues todos los días leemos la Biblia, ¿no? Todos los días. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este momento de Pascua, en Maitines, leemos muchos extractos del Apocalipsis, por ejemplo. En cada periodo litúrgico, la Iglesia pone delante de los sacerdotes la Sagrada Escritura. Y pues, entonces la Iglesia tiene siempre ese cuidado. Aquí en esta encíclica, entonces, Providentísimos Deus, pues el Papa primero comienza hablando de la elevación sobrenatural, cómo Dios nos elevó al orden sobrenatural. En el orden sobrenatural, Dios nos elevó al orden sobrenatural y nos destinó a la vida eterna.
Y por eso se hizo necesaria la revelación, porque Dios nos elevó a la vida de la gracia. No solamente nos dio la vida natural por la creación, nos crió en Adán y Eva, sino que se elevó a la vida de la gracia y en Jesucristo nos redimió y nos dio los sacramentos en la iglesia, acceso a la gracia divina. Entonces dice aquí, al principio, pues que esta elevación hacía necesario esta revelación sobrenatural, según la fe de la Iglesia Universal, declarada en el Concilio de Trento, se haya contenido tanto en las tradiciones no escritas como en los libros llamados santos y canónicos, porque fueron compuestos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios por autor y como tales han sido dados a la Iglesia. Entonces cita pues, el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano. León XIII nos pone esa citación que vimos al principio de la importancia de la Biblia para la doctrina católica, tanto en fe como en moral. Un pasaje del apóstol San Pablo a Timoteo. Toda la escritura divinamente inspirada es útil para instruir, para razonar, para conmover, para acomodarse a la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y pronto a toda buena obra. Entonces, toda la escritura divinamente inspirada es útil para instruir, para razonar, para conmover, para acomodarse a la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y pronto a toda buena obra. Y después cuenta León XIII, para ir rápido, pues que tenemos el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Si leemos los santos evangelios o las epístolas de los apóstoles, pues vemos que constantemente citan a la Sagrada Escritura, a los profetas, constantemente. Y como nos dice también aquí el Papa León XIII, cita esa palabra que vimos también de San Jerónimo: ignorancia scripturarum, ignoratio Christi es. Ignoratio scripturarum, ignoratio Cristo es. La ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Cristo. Entonces, un católico tiene que conocer las sagradas escrituras y para eso estamos haciendo esta introducción. Y después va llegando a las necesidades de los tiempos presentes, el Papa León XIII. Entonces habla de los ataques de los protestantes y de los racionalistas. Entonces, al principio los protestantes pretendían que solo la Biblia era la palabra de Dios. Negaban la tradición, lo cual, como veremos en una de las sesiones posteriores, es una absurdidad. Ya vimos un poquito la vez pasada. Y después los racionalistas, descendientes de los protestantes, fueron aún muy más lejos todavía. Ellos negaron toda revelación. Y como entonces dice así, lo mismo sucede ahora con nuestros principales adversarios, los racionalistas, que hijos herederos, por decirlo así, de aquellos otros hombres de quienes más arriba hablamos, los protestantes, y fundándose igualmente en su propia opinión, rechazan abiertamente aún aquellos restos de fe cristiana aceptada
por sus predecesores, es decir, los protestantes. Los racionalistas, ellos niegan en efecto totalmente toda revelación, inspiración y escritura. Proclama que todo esto no es una invención y artificio humanos, pues los de los libros sagrados no son, según ellos, relatos fieles de los hechos históricos, sino fábulas ingenuas e historias mentiras. No profecías y sentencias divinas, sino predicciones forjadas después de ocurrir los acontecimientos. O bien presentimientos producidos por causas naturales, no milagros en el genuino sentido de la palabra y manifestaciones de la omnipotencia divina, sino ciertos hechos asombrosos que de ningún modo sobrepasan los límites de las fuerzas naturales. Y como ustedes saben, todas estas teorías no se quedaron en el ámbito protestante. Incluso los modernistas siguen estas teorías, ¿no? De ahí, por ejemplo, justamente volviendo al tema de los estudios de Sagrada Escritura en una universidad reconocida, pues es el riesgo, ¿no? Que si seguimos una maestría o una licenciatura o un doctorado en Sagrada Escritura o en teología, en una universidad supuestamente católica, va a ser casi imposible que algún maestro no enseñe teorías modernistas, que no enseñe racionalismo, que no entonces, ¿cómo? Pues es ahí el peligro, ¿no? Entonces, para responder a su pregunta, a su última pregunta, doctor Arroyo, pues sí, una maestría en la Pontificia de México. Digamos, lo que se puede hacer después de haber estudiado y profundizado la doctrina católica, la teología, la filosofía tomista, la Sagrada Escritura con criterios católicos, después de vacunarse, por decir así, ir a una de esas universidades a lo mejor, pues para tener el título simplemente, pero sabiendo que mucha de la enseñanza que uno va a recibir ahí va a ser, no es tradicional, es modernista. Ir, digamos, con esa desconfianza. El problema es que como a veces son temas pues complicados, vastos y profundos, pues a veces uno con muy buena voluntad y va a ser difícil que uno no se trague una que otra mala doctrina, ¿no? Pero bueno, si uno va ya con la desconfianza total y uno se ha preparado, ya una persona adulta, no un joven, una persona ya como ustedes, un doctor Arroyo, usted, Bernardo, José Antonio, pues pues sí, uno ya está, digamos, vacunado, por decir así, uno ya, pero sabiendo eso, ¿no? Que digamos, si uno va ahí, pues sí va a recibir, va a haber cosas ciertamente interesantes, pero también uno tiene que estar con la desconfianza. Así que eso, por ejemplo, pero pues tal vez en un futuro sería un método, ¿no? Porque si alguno de ustedes tiene una maestría o un doctorado en Sagrada Escritura, pues tal vez ya de esa manera, con más, con más autoridad, ya podemos promover una maestría, ¿no? Teniendo a alguien de nosotros que tenga ese título, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, pues para estos ataques, justamente lo que estamos diciendo aquí, el Papa León XIII nos dice que el remedio es oponer la doctrina antigua y verdadera de la Iglesia de Cristo, que la Iglesia recibió de los apóstoles, la doctrina antigua.
Por eso, en una de las sesiones que tenemos programadas, vamos a hablar, es la última sesión de la tradición divina. Vamos a hablar de eso. Tienen ahí el programa. Bueno, les confieso que no soy muy hábil para usar esta aplicación. Según entiendo, también, Bernardo, usted me ha dicho, tiene muchas posibilidades, pero bueno, tengo que aprender a manejarlas, y bueno, y el tiempo de preparar las cosas, ¿no? Pues sí, exactamente, ¿no? Exactamente así es, ¿no? El infierno está empadreado de buenas intenciones, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha perdido así, no? ¿Cuánta gente que creía que se iba a poder premunir, pues al final terminó desviándose, ¿no? Mucha gente, ¿no? Hay ejemplos. Entonces es una cosa pues muy, muy delicada, ¿no? Es muy delicada. Es una desgracia, es parte de la crisis de la iglesia, ¿no? Que normalmente en otros tiempos pues uno podría acudir a cualquier universidad católica a obtener un diploma, ¿no? Teología, Sagrada Escritura, filosofía. Bueno, en filosofía es más fácil, pero, por ejemplo, en Sagrada Escritura, por ejemplo, yo conocí aquí en Holanda a un joven, momento, yo conocí a un joven que quería sacar una licenciatura en teología, que estaba muy preparado, iba con mucha desconfianza, todos los días me consultaba a mí, a otros sacerdotes, porque claro, y al final, bueno, ya no la siguió, pero en realidad de lo que recibía, sobre todo aquí en Holanda, supuesto una licenciatura en teología, el 80%, y me quedo corto, ya era modernismo. Así que ese es el gran riesgo. Bueno, vamos aquí. Bueno, y pues ya el Papa León XIII entra propiamente al estudio de la Biblia. Primero dice que es una buena introducción bíblica es indispensable. En la que se hace conocer pues la integridad de la Biblia, la autoridad de la Biblia, el sentido de la Biblia, desenmascarar los ataques contra la Biblia. Y después también dice, bueno, que aparte de esa introducción, es importante la interpretación de la Biblia, que un profesor de Sagrada Escritura tiene que enseñar a los seminaristas a interpretar la Biblia. Y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. Después. Entonces, como ustedes saben, en las universidades católicas, al principio, de teología, al principio de la teología, la enseñanza de la teología en los primeros siglos, en la Edad Media, consistía en explicar un libro de la Sagrada Escritura o un texto. Eso, por ejemplo, lo vemos en la vida de Santo Tomás de Aquino o de otros grandes teólogos, que para ser admitidos como doctores o como maestros en sagrada página, porque así se llamaba antes al maestro en teología, maestro en sagrada página, tenían que hacer una explicación magistral de algunos capítulos de la Biblia. Tenían que hacer eso, exponer al auditorio
por ejemplo, una epístola de San Pablo o todo un libro, o si no, por ejemplo, todo un pasaje del Evangelio o del Antiguo Testamento, de los profetas. Y eso era al principio, en eso consistía, eso era la enseñanza, ¿no? De hecho, las escuelas catequísticas, como se llamaron al principio, las escuelas de teología en Alejandría y en otras ciudades del Oriente, como saben, esas universidades o escuelas católicas comenzaron allá en los primeros siglos. Las escuelas catequísticas, como le llamaban, no era catecismo como lo podemos entender hoy en día, ¿no? Que se prepara a los niños para la primera comunión, ¿no? No, se explicaba la Sagrada Escritura de un modo magistral. Se explicaba el texto, el sentido del texto, el significado, las diferentes interpretaciones. Y después esa enseñanza teológica, pues con el paso de los siglos se fue perfeccionando. Llegamos, por ejemplo, al famoso maestro de las sentencias, a Pedro Lombardo, en el año 1100 aproximadamente, que hizo una recopilación de pasajes de los santos padres sobre todo y de decretos de los papas sobre los diferentes los dogmas. Hizo como si fuera un compendio de santos padres y de decretos de los pontífices, hecho de una manera sistemática, orgánica, por temas. Y ese fue ya el primer manual de teología en el sentido moderno de la palabra. Moderno entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando del 1100, ¿no? Pero, y de hecho, por ejemplo, la enseñanza de la teología al principio, pues consistía o bien en explicar el maestro Pedro Lombardo, o muchas veces en las universidades de la Edad Media, el maestro en sacra página, de hecho así se llamaba, ¿no? Maestro en sacra página, porque su tarea era explicar la Sagrada Escritura. ¿Y qué explicaba? Explicaba un texto, un profeta. Por ejemplo, muchas veces vamos a decir así, el programa para el año escolar, pues el maestro tenía que explicar, vamos a decir, el profeta Isaías. Y ese era el texto que se iba a usar durante todo el año. Y como ustedes saben, en aquellos tiempos las escuelas eran serias, ¿no? Eran cursos desde muy temprano hasta muy tarde y no había tantas vacaciones como hoy en día, ¿no? Entonces, y esa es la Sagrada Escritura. Maestro en sacra página. Bueno, aquí el Papa León XIII, bueno, dice que desgraciadamente en los tiempos modernos, por diferentes motivos, eso ya no se puede hacer, pero que por lo menos los maestros de Sagrada Escritura en las universidades o escuelas o seminarios, pues que tienen que tratar de explicar de una manera correcta pasajes de la Biblia. Incluso habiendo leído esto, quedé pensando si cuando terminemos estas sesiones de introducción, si ustedes están de acuerdo, dediquemos una sesión o dos a ver la interpretación de un pasaje, de un texto de la Sagrada Escritura. Un texto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió, o si ustedes pueden proponer también, por ejemplo, el principio del Evangelio de San Juan, que se lee al final de la misa todos los días, ¿no? In principio erat verbum. Por ejemplo, explicar ese en una sesión o otro pasaje. Ya veremos, ¿no? Ustedes me dirán. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque si no va a ser muy, no vamos a llegar. Puse aquí, estuve señalando las páginas. Eso. Pues después aquí el Papa León XIII nos habla del uso de la Vulgata. Como ya vimos,
el Concilio de Trento enseña que la Vulgata es el texto auténtico para la enseñanza y discusiones de teología en todas las escuelas católicas, escuelas, seminarios, universidades. La Vulgata. Y que la Vulgata, también lo define así el Concilio de Trento, está libre de errores sustanciales, de errores concernientes a la fe. Puede haber algún error o discutido en una palabra, en la manera de leer una frase del texto hebreo o griego, por ejemplo. Pero en lo sustancial, la Vulgata, que es la versión corregida por San Jerónimo, se puede usar. Pero también aquí insiste el Papa León XIII que eso no impide que en determinados pasajes que se prestan a dudas, recurrir a los textos originales, es decir, al hebreo o al griego. Y aquí, volviendo a su pregunta, doctor Arroyo, pues la Biblia de Straubinger, que es un espíritu católico, también la de Nácar Colunga, para mi punto de vista, la de Straubinger es mejor, creo, me puedo equivocar, pues puede servir, porque a veces en determinados pasajes puede la frase tener otro sentido y que puede ayudar a entenderse mejor. Tenemos número 4. Bueno. Y después aquí da reglas para solucionar dificultades en la interpretación, porque pues les insisto, una mala interpretación de la Sagrada Escritura sí ha sido la causa de muchas herejías y de desviaciones, como ustedes lo saben, ¿no? Basta, por ejemplo, con ver todas las sectas protestantes, ¿no? Que aún ellos pretendiendo ser fieles a la Biblia, pues el protestantismo está dividido en cientos de sectas, ¿no? Entonces, de ahí el cuidado que hay que tener. Bueno, aquí en el número 24, que ustedes podrán consultar la versión que tienen, que ustedes pueden descargar, reglas y consejos para solucionar las dificultades en la interpretación. Cuando en caso de necesidad se haya de examinar con todo cuidado la lección del texto, comenzará el estudio y la proposición del sentido. Vamos a ver más adelante. Lo primero simple es ver el sentido literal, lo que llanamente dice la frase. Nuestro primer consejo al respecto es que se observen las reglas de interpretación universalmente aprobadas, con tanto mayor cuidado, vigilante, cuanto más encarnizado y apremiante sea el ataque de nuestros adversarios. Por eso, debe unirse al estudio que examine el valor de las palabras. Entonces, el valor de las palabras tenemos el contexto, una cosa muy importante, los lugares paralelos. Los lugares paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Es un principio muy importante de hermenéutica, que un buen intérprete de la Sagrada Escritura debe explicar la Sagrada Escritura por ella misma. Así que un pasaje aclara otro pasaje. Los lugares paralelos. De hecho, por ejemplo, en las buenas ediciones de la Biblia, sobre todo en las Vulgata, ediciones en latín, en una buena edición, si ustedes la ven, la consultan, una buena edición, abajo está lleno de notas con los pasajes paralelos a versículos difíciles. Entonces, que uno consultándolos va a desglosar el sentido de un pasaje difícil. Entonces, lugares paralelos y otros puntos semejantes. Y también se puede, digamos, de ciencias afines, ¿no? Como la astrología, por ejemplo, perdón, la astrología, la arqueología, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan de medidas de pesos, ¿no? Si en el Evangelio Cristo habla de talentos o de eso o no.
cuánto era un talento en tiempo de Cristo, ¿no? Bueno, pues eso ya es arqueología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de la distancia, ¿no? Que Cristo recorría, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero dice el Papa León XIII, en estas ciencias accesorias, como son la arqueología, etcétera, bueno, que el tiempo no se pase en eso, que lo principal es el estudio mismo de la Biblia. Porque en un pasaje que leí por ahí de San Agustín, esta encíclica, léanla, dice San Agustín que más vale conocer bien, con veneración y piedad, un pasaje de la Sagrada Escritura, un versículo, aunque uno no lo entienda, que queriéndolo entender uno se desvíe de la línea. Pues sí, así, los comentarios de Monseñor Straubingen son muy buenos, ¿no? Tiene muchos comentarios, y bueno, se las recomiendo, y también una Biblia que se puede conseguir fácilmente es la de Torres Amat. Como saben, la de Straubinger fue traducida del original, del griego y hebreo, y la de Torres Amat y la de Chío de San Miguel, que es todavía mejor, pero muy difícil de conseguir, fue hecha a partir de la Vulgata. La Biblia de Chío de San Miguel también tiene muchos comentarios, tiene muy extensos, de santos padres y eso, ¿no? También, si alguno de ustedes lee el francés, en francés hay varias ediciones con muchos comentarios. Ya les pondré en el grupo de la Sagrada Escritura las Biblias que se pueden encontrar. Está la de Menocchio, la de la Begler, la de Filión, por ejemplo. La Biblia de Filión, se podría comparar a la de Straubinger, aunque Filión la hizo a partir de la Vulgata, pero también es una Biblia ortodoxa, ¿no? Filión, les voy a poner ahí las referencias. Bueno. Bueno, y después habla de las dificultades para entender la Sagrada Escritura. Bueno, no les voy a leer para no alargarnos demasiado, ya es más pesado. Pues que aparte que es un libro escrito en lengua, un libro antiguo, como digo, la Biblia tiene pues, casi 4,000 años, ¿no? Si contamos, digamos, de Moisés a San Juan Evangelista, pasaron como 3,000 años, y estamos hablando de hace 2,000 años. Entonces, es un escrito antiguo, en lenguas antiguas. Entonces, ya eso es una dificultad mayor, muy grande. Lo mismo que, digamos, que si se lee, por ejemplo, la Ilíada o las obras de Homero o de Aristóteles, ¿no? Esto ya son la lengua, el estilo, ya simplemente ya el hecho de que es un texto muy antiguo. Después, que es un texto que la Sagrada Escritura contiene la verdad revelada. No es una crónica de pueblos antiguos, no es un libro de poesía como sería la Divina, ¿cómo se llama? La Ilíada o la Odisea o los dramas de los antiguos griegos, sino que es un libro que contiene verdades reveladas. Entonces eso aumenta su dificultad. Pero aquí el Papa León XIII nos dice que en un sentido, más adelante, que Dios quiso envolver la Sagrada Escritura en una cierta oscuridad. Primero, para relevar, pues para hacer comprender que ahí se contienen misterios muy grandes. Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo,
que en los primeros siglos de la Iglesia, los catecúmenos no podían asistir a toda la misa. Los catecúmenos son los que no estaban bautizados, asistían hasta el credo, y a partir del ofertorio tenían que retirarse, porque ahí comenzaban los divinos misterios, justamente para inculcar ese misterio. Entre paréntesis, por ejemplo, de ahí la importancia del latín en la Santa Misa y en los sacramentos, porque esto va a volver el rito sagrado de una oscuridad religiosa, va a evitar que se profane, que se haga una cosa ya demasiado pues, vulgar, ¿no? Que se vulgariza, ¿no? O por ejemplo, vemos por ejemplo en los ritos de Oriente, ¿no? En los ritos, en la misa, en las misas de rito oriental, como ustedes saben, ya cuando comienza el santo sacrificio, pues yo no conozco mucho de eso, ustedes tal vez conocen más que yo, pero por ejemplo en el rito griego, etcétera, cuando ya comienzan los misterios, la misa propiamente dicha, todo sucede y los fieles no ven nada, ¿no? Están como, hay cortinas, no se ve. Entonces, Dios se envolvió la Sagrada Escritura de esa oscuridad para darnos esa reverencia. Pero además también, otro motivo es para aguijonarnos a penetrarla. Y también para que con la ayuda de Dios, pues intentemos sacar el fruto, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10. A ver. Bueno, y después aquí tenemos varios puntos. Vuelve de nuevo sobre los principios de interpretación. Esto es muy importante, ¿no? Porque de hecho esto fue el motivo, uno de los motivos principales de estas pláticas, de estas sesiones, ¿no? Interpretar la Sagrada Escritura. Por eso, el intérprete católico debe mirar como un deber importantísimo y sagrado explicar en el sentido declarado. No, pues me brinqué. Sí, discúlpenme. Bueno, eso lo voy a ver, pero me brinqué. Bueno, una regla general. Me brinqué de regla, por decir así, ¿no? Que puse notas, pero bueno. Aquí, León XIII nos da una regla muy importante, que no solamente es de aplicación para entender la Biblia, sino también para tener el sentido católico, sobre todo en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de tanta herejía, tantos errores que se difunden, incluso en la iglesia, llamada iglesia oficial, ya ven que cada año o cada mes, los obispos, incluso Roma, dicen cada disparate. Entonces, aquí León XIII nos pone un principio muy importante. Ubi enim, entonces incluso tuve cuidado de buscar la versión original. Ubi enim carismata domini positis sin, ibi dicendan esse veritatem, ad quabilis apud quos sic successo apostolica scripturas nullo modo con periculo exponi pose. Allí donde Dios ha depositado sus carismas, allí debe irse a aprender. Ese es un primer punto. Pues que Cristo mandó a los apóstoles a predicar. Los apóstoles fundaron la iglesia. Después de Pentecostés, se fueron por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y sus sucesores hicieron lo mismo. Entonces, y esa es su tarea. Entonces, allí donde Dios ha depositado sus carismas, allí debe irse a aprender. Es decir, de los apóstoles. Porque eso es la tradición.
La tradición no es otra cosa que la enseñanza de los apóstoles que no fue escrita. No, ya remediamos otra vez sobre ese tema. Y que los que están dotados, otro punto importante, que tiene consecuencias importantes hoy en día, y que los que están dotados de la sucesión apostólica exponen sin peligro de error las escrituras, ya lo enseñaba San Ireneo, y que los que están dotados de la sucesión apostólica exponen sin peligro de error las escrituras, ya lo enseñaba San Ireneo. Nos dice León XIII en el número 26 de la versión que ustedes tienen ahí, que pueden descargar. Entonces, la primera conclusión es que el sentido de las escrituras, uno lo aprende de los apóstoles y sus sucesores. Allí hay que ir a buscar el sentido de las escrituras, porque allí no hay peligro de error. Y si acaso sucede, como sucede en los tiempos presentes, que un pretendido sucesor de los apóstoles enseña errores contra la fe, pues ya esto debe hacernos cuestionar la legitimidad de su sucesión apostólica. Pero esto ya es otro tema, ¿no?, que no vamos a tratar ahora, ¿no? Pero es un principio importante que León XIII nos da aquí. Tienen ustedes ahí en el número 26 de la que ustedes pueden descargar, ¿no? Tienen ahí el link en la página 497. Las páginas son las mismas. Les leo de nuevo. Allí donde Dios ha depositado sus carismas, allí debe irse a aprender. Porque Cristo mandó a los apóstoles a predicar. Cristo no mandó a los apóstoles a discutir con las multitudes. Cristo no mandó a los apóstoles a dialogar con los romanos, con los egipcios, con los indios. Los mandó a predicar, a enseñar a toda criatura. Pues eso es lo que hacen los sucesores de los apóstoles. Eso es la tradición viva. Y el órgano vivo de la tradición, para cerrar este paréntesis, son los papas legítimos. Son órganos vivos de la tradición. Entonces, y que los que están dotados de la sucesión apostólica exponen sin peligro de error. Es decir, cuando uno está delante de un legítimo sucesor de los apóstoles, uno cierra los ojos y uno escucha y aprende. Bueno, este es el primer principio. Esta primera regla de León XIII da ya para mucho, ¿no? Bueno, después aquí León XIII repite, digamos, desarrolla esta primera regla. Pues si tienen alguna duda o incluso objeción, o si me quieren corregir, realmente con mucho gusto, no duden, si quieren una duda, una objeción o una corrección, no, con todo gusto. Bueno, en las cosas de la fe y de las costumbres, nos dice León XIII, que pertenecen al edificio de la doctrina cristiana, se debe considerar como sentido verdadero de la Sagrada Escritura el que ha declarado y tiene por tal nuestra Santa Madre la Iglesia, a quien incumbe juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de los libros sagrados. Aquí está simplemente citando el Concilio de Trento, León XIII. Esta palabra es el Concilio de Trento.
No es, por tanto, permitido a nadie explicar la escritura de una manera contraria a este sentido. Otra regla importante que va a poner aquí, que van a mencionar aquí, según el consenso unánime de los padres. Cuando los padres de la iglesia exponen un pasaje de la Biblia, le dan una interpretación, exponen un sentido y son unánimes, pues ese es el sentido revelado. Ese es su verdadero sentido. Y no se puede ir contra eso, porque eso es lo que Dios pretendió enseñarnos. Pues más adelante, pues bueno, digamos, es la misma regla en definitiva, pero que la va exponiendo de diferentes maneras, ¿no? La misma, ¿no? Yo sé que, bueno, que si ya el sentido de un pasaje de la escritura ha sido declarado por medio de una decisión solemne del magisterio o del magisterio ordinario. También es un tema muy importante, pero que no vamos a ver hoy, que el magisterio de la iglesia, tenemos el magisterio solemne y el magisterio ordinario. Entonces, aquí León XIII nos dice que si la Santa Iglesia ha declarado el sentido de un pasaje por medio de una decisión solemne o por magisterio universal y ordinario, entonces hay que seguir ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el autor de toda verdad y el autor de los libros sagrados, pues Dios no puede contradecirse, ¿no? Dios no puede enseñar una cosa por los padres de la iglesia, por los papas y otra cosa en la Biblia. Porque si no, pues, entonces son obras humanas, ¿no? Si no, son escritos humanos como cualquier otro. De ahí resulta de una manera evidente que debe rechazarse como imposible y falsa toda interpretación que hace contradecirse entre sí a los autores inspirados. Y esto es un punto importante, porque muchas veces los evangelios o las epístolas o los profetas, otros libros, pues hay como aparentes contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que, son pasajes oscuros, entonces hay que ver la interpretación católica. Lo que debe quedarnos claro, que los autores inspirados, desde Moisés hasta San Juan Evangelista, no pueden contradecirse. Entonces, si hay una aparente contradicción, hay que buscar el sentido de ese pasaje, o simplemente no se lo entiende, o es una versión y pues aquí entonces ya tenemos, esa es la regla principal. Más adelante, León XIII nos habla del sentido literal, que es muy importante. El sentido literal. Y cita a San Agustín. Entonces, esto le es permitido siempre que él siga, el intérprete, el exégeta, religiosamente el sabio precepto de San Agustín. Y cita a San Agustín, no apartarse en nada del sentido literal y obvio. No apartarse en nada del sentido literal y obvio, a no ser que tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o que haga necesario abandonarlo. Entonces, el buen intérprete, en primer lugar, tiene que, y también nosotros en nuestra lectura de la Biblia cotidiana o meditada, explicar el sentido literal, es decir, lo que dicen las palabras, lo que dice el texto. Teniendo en cuenta
que la Biblia no es un libro científico, no es un libro de biología, no es un libro de astronomía. Entonces, por ejemplo, cuando Moisés describe la creación, no está hablando como un científico, como un astrónomo, está hablando de una manera popular, pero está diciendo la verdad. De la misma manera que ustedes lo hacen con sus hijos, ¿no? O con sus nietos. Ustedes le hablan a sus hijos, a sus nietos pequeños, en términos, con imágenes, empleando un lenguaje que el niño puede comprender, pero que es verdad. Y si la misma cosa quieren explicarla en una oficina o en el trabajo o alguna persona o con un ingeniero, pues ya van a usar un lenguaje técnico. Pues es lo mismo en la Biblia. Entonces, el sentido literal siempre es válido, hay que desglosarlo, entenderlo bien y nunca abandonarlo, salvo que alguna razón obvia o la interpretación constante de los padres de la iglesia le den otro sentido. Después, bueno, vamos a tratar un poquito más rápido. Entonces, aquí el 11. Ahora también del sentido alegórico, que no vamos a entrar. Como ustedes saben, los santos padres, todos, tal vez en particular San Gregorio el Grande, o también San Agustín, pero San Gregorio el Grande mucho, a veces dan lecciones morales de vida cristiana, interpretando la Sagrada Escritura de manera alegórica, que no es el sentido primero de la Biblia. Eso los santos padres lo hicieron mucho para dar reglas de vida cristiana. Entonces, ese sentido es legítimo, siempre y cuando se siga, bueno, el ejemplo, la tradición de los padres. Después, aquí habla de los autores heterodoxos, del uso, ¿no? Porque, sobre todo al principio del siglo XX, o ya desde el siglo XIX, muchos autores católicos, pues, tenían la tendencia a ir a consultar a intérpretes protestantes o incluso judíos para interpretar el sentido de un pasaje. Y eso aquí lo 13, pues dice que aunque con ciertas precauciones puede ser legítimo, pero que hay que tener mucho cuidado y que eso simplemente puede ser útil pues para cuestiones digamos de detalles, sea de texto o cuestiones de arqueología o técnicas, porque dice, el sentido inalterado de las santas letras no se encuentra de ningún modo fuera de la iglesia y no puede ser transmitido por los que privados de la verdadera fe no llegan hasta la médula de las escrituras y logran así únicamente roer su corteza. Entonces, a veces era en el siglo XX, incluso autores fuera de toda sospecha, pues a veces recurrían demasiado a autores heterodoxos. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, sin querer hacer polémica, un autor que tiene muchas cualidades y que tiene cosas muy buenas, pero que tiene el punto de vista, tiene una tendencia grande a recurrir a autores heterodoxos, es el padre Castellani. Ustedes sin duda conocen. En sus comentarios, en sus libros, mi punto de vista, cita a veces demasiado autores heterodoxos. Bueno, aquí León 13 dice que hay que tener cuidado con eso. Dice, pues aunque en efecto los estudios de los heterodoxos prudentemente utilizados pueda a veces ayudar al intérprete católico, importa no obstante recordar que según las numerosas pruebas sacadas de los documentos antiguos, el sentido inalterado de las santas letras no se encuentra de ningún modo fuera de la iglesia. Es decir, que se puede recurrir en un pasaje oscuro o
para que por contraposición también, vamos a decir así, viendo lo que dicen los heterodoxos, comprender mejor cuál puede ser el sentido católico por oposición, pues puede ayudar. Seguimos avanzando. Bueno, pues habla de la teología positiva, ¿no? Ustedes, la teología, dice, no obstante, estoy hablando del uso de la Sagrada Escritura para el teólogo. El teólogo. No obstante, el teólogo profundo e instruido no debe descuidar la interpretación de los dogmas basada en las autoridades de la Biblia. Bueno, la teología positiva, ¿qué es? Es la teología que explica los dogmas, los misterios de la fe, con recursos sobre todo a los santos padres y a la escritura. Diferente de la teología escolástica o especulativa. Entonces, la teología positiva es muy importante, entonces, cuando está bien hecha, ¿no? Hay autores muy que se especializaron en esa teología, por decir así. Por ejemplo, el cardenal Francelín. Cardenal Francelín fue un teólogo muy grande del siglo XIX, que era teólogo privado del Papa Pío IX durante el Concilio Vaticano I. El cardenal Francelín, pues era un experto en teología positiva, incluso él conocía muchas lenguas, ¿no? El griego, el hebreo, el siriaco, y sus libros de teología están repletos de citaciones de padres griegos, de padres latinos, de los padres sirios, de la Sagrada Escritura. Entonces, aquí León XIII nos dice, pues, que un buen teólogo, no debe descuidar esa parte, sin, por lo tanto, como lo dirá más adelante, menospreciar, como lo hacen los modernistas, la teología escolástica. Las dos teologías tienen que ir de par, tienen que ir. Y después cita, aquí justamente en este pasaje, cita a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, quien dice en la respuesta a la segunda objeción del artículo 15, nos enseña que en la respuesta a la segunda objeción del artículo 5, de la primera cuestión, que la teología toma sus argumentos principalmente de la palabra de Dios y que otros argumentos los usan como accesorios. A ver, a ver, así, bien. La teología positiva, entonces, la interpretación de la Sagrada Escritura, la lectura de la Biblia, sirve mucho para la interpretación, para profundizar los dogmas. Y como dirá más adelante, por ejemplo, el predicador, los sacerdotes en sus predicaciones, cuando explican los misterios de la fe al pueblo cristiano, deben, en la medida de lo posible, pues, estudiar la Biblia. Bueno, vamos llegando poco a poco hacia el final, ¿eh? Pues aquí. Pero León XIII insiste también en conocer la filosofía y la teología. Nos dice aquí León XIII. Dice Santo Tomás, hablando de Santo Tomás de Aquino, nos dice León XIII, en el número 33, en la página 499, número 33, 499, nos dice, Santo Tomás, pues,
por haber comprendido bien el carácter de la teología cristiana, ha enseñado además cómo puede un teólogo defender sus propios principios si acaso los ataquen, pues, argumentando por medio de un artículo de fe contra los que niegan otro, donde el adversario concede algunas verdades que conocemos por divina revelación, como cuando mediante la autoridad de la Sagrada Escritura argumentamos contra los herejes. Dice que, bueno, podemos debatir contra los herejes usando la Sagrada Escritura cuando ellos la aceptan. Entonces, argumentando a partir de otros dogmas, de otros pasajes, de otros misterios. Mas cuando el adversario no cree nada de lo que está revelado por Dios, es decir, cuando rechaza la Sagrada Escritura o la tradición, solo nos queda el recurso de demostrarle la verdad de los artículos de la fe por medio de razonamientos para instruir a los suyos. Es decir, en el caso de los misterios de la fe, la teología especulativa o escolástica, sobre todo, va a resolver las objeciones. No es de que va a demostrar los misterios, de que los va a probar, va sobre todo a resolver las objeciones y explicar cómo los misterios de la fe no se oponen a una sana filosofía, como no hay oposición. Por ejemplo, entre la Eucaristía y la filosofía, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a entrar en eso. Entonces, y más adelante dice, nos mismos les hemos enseñado y prescrito los que cultivan religiosamente y con profundidad el estudio de la filosofía y de la teología bajo la dirección de Santo Tomás. Entonces, Don Teresa insiste aquí que para una buena interpretación de la Sagrada Escritura, esto es muy importante, hay que también que cultivar, frecuentar, hay que frecuentar la Santo Tomás, la Suma. Sí, así es, ¿no? Para una persona que quiere saber, que está abierto a la verdad, que es honesto y que busca sinceramente la verdad, pues con un argumento bien dado, va a entender, como es aquí el doctor Arroyo, y para una persona que no quiere ni con mil ni discutiendo días y días, va a entenderlo, y eso, pues, cada uno de nosotros tiene la experiencia de eso, ¿no? Después, ahora de la crítica, vamos a llegar al número 501. Aquí está. Bueno, la crítica, ¿no? La crítica, como saben, la crítica es esa supuesta ciencia que pretende criticar sobre todo textos antiguos, no únicamente revelados de la Biblia, incluso de otros autores, ¿no? La crítica, ¿no? Para ver si son auténticos, qué es lo que quiso decir el autor, si la versión que llegó hasta nosotros es la verdadera, si el libro realmente lo escribió el autor, etcétera, ¿no? Eso es la crítica, ¿no? Entonces, ¿verdad? Dice, está mal y redunda en gran daño para la religión. Está mal y redunda en gran daño para la religión, nos dice León XIII, que se haya introducido un sistema artificioso que se adorna con el nombre respetable de alta crítica, por lo cual, con los solos criterios llamados internos, juzgan y establecen el origen del libro, o su inteligencia, o su autoridad. Los que pretenden y esto es típico protestante, porque
como los protestantes rechazaban toda autoridad exterior, pues no les quedaba que el examen interno de los textos, ¿no? Y de hecho, bueno, ellos fueron los padres de la crítica, de esta crítica, ¿no? Entonces, esta ciencia que puede tener su valor, no se le debe dar demasiado valor. Por el contrario, es evidente que cuando se trata de una cuestión histórica, es decir, del origen de un libro, quién lo escribió, qué quiere decir, qué está, etcétera, por el contrario, es evidente que cuando se trata de una cuestión histórica, del origen y conservación de una obra cualquiera, de quien sea, ¿no? De cualquier autor, los testimonios históricos tienen más valor que todos los demás y deben, por lo tanto, buscarse y examinarse con la mayor diligencia. Entonces, lo que se llaman los criterios externos. Y eso vale en cualquier obra, incluso de ciencias humanas, ¿no? O de literatura humana, ¿no? Si se quiere juzgar, digamos, los criterios, si se trata de cuestiones históricas de interpretación, hay que ir a los criterios externos, los testimonios históricos. En cuanto a los criterios internos, estos son a las más de las veces de mucho menos importancia. Entonces, eso en cuanto a la crítica, ¿no? Entonces, aquí se está hablando, para entender esta cuestión de la crítica interna y externa, hay que entender lo que está diciendo León XIII, ¿no? No está hablando de la interpretación, de la hermenéutica, está hablando de establecer el valor de un texto, su autenticidad, su historicidad, de eso, ¿no? Si es canónico o no, eso. Entonces, ahí los criterios internos tienen menos valor que los externos. Entonces, no olviden, si tienen alguna objeción o quieren completarme, con mucho gusto. Bueno, y después, bueno, no vamos, sí, como ustedes ya lo saben, explica en pues que la teología, la Sagrada Escritura, y la física, la ciencia en el sentido moderno del término, no puede haber oposición. Dice, seguramente no puede existir ningún desacuerdo real entre la teología y la física, cuando ambas se mantienen en sus límites y cuidan, según la frase de San Agustín, de no afirmar nada al azar y de no tomar lo desconocido por lo conocido. Como sucede muchas veces en críticas de la supuesta ciencia moderna, ¿no? Que pretenden refutar la Biblia con teorías, postulados que no son verdaderamente científicos. A ver qué horas son ahorita, ya son las 20, estamos llegando al final. Bueno, voy a ser breve porque ya se está haciendo, para no alargar demasiado, ya estamos alargándonos mucho, de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? La inerrancia es esa noción aplicada a la Sagrada Escritura, a la Biblia, que en la Biblia no hay error, no hay errores. La inerrancia. Entonces, dice, es ilícito limitar la inspiración de la Biblia a unas partes de las Escrituras. En efecto, todos los libros enteros que la Iglesia reconoce como sagrados y canónicos, en todas sus partes,
han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es preciso que no solo no pueda deslizarse ningún error en la inspiración divina, sino que excluya por sí mismo todo error. Como es necesario que Dios, soberana verdad, no pueda ser autor de ningún error. Pues esto es claro, ¿no? Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pues Dios no puede engañar, la palabra no puede tener errores. Y después cita aquí sobre la inerrancia, para terminar con esto de la inerrancia, que en la Biblia no hay error, cita el Concilio Vaticano I. Esto está en la página 503, al final, de la misma versión que ustedes tienen, ¿no? Página 503, ahí dice, cita al Vaticano I. Los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, en todas sus partes, entonces, los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, todas sus partes, tales como están enumerados por el decreto del mismo concilio y tales como están contenidos en la antigua Vulgata, en latín, deben ser mirados como sagrados y canónicos, enteros y en todas sus partes. Esto es importante, ¿no? Porque ya veremos más adelante, ustedes lo saben o lo encontrarán, que a veces hay pasajes de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que algunos autores, incluso que se presentan como católicos, rechazan como que no son auténticos. La Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no porque redactados por la sola ciencia humana han sido aprobados inmediatamente por la autoridad de dicha Iglesia, no porque encierran solamente la verdad sin error, sino porque están, y aquí, ¿por qué la inerrancia de la Biblia? ¿Por qué la Biblia está libre de error? Eso quiere decir inerrancia. Porque han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces, aquí justamente va a explicar lo que consiste la inspiración. Se los voy a leer una vez, pero ustedes, ustedes después lo consultan de nuevo. El número 45. El número 45, León XIII nos da la noción de inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿En qué consiste eso? Por lo tanto, no tiene importancia alguna que el Espíritu Santo se haya valido de hombres como de instrumentos para escribir, como si alguna opinión falsa pudiese ser emitido, no ciertamente por el primer autor, sino por los escritores inspirados. Y aquí va a decir lo que es inspiración. En efecto, él mismo, el Espíritu Santo, de tal modo los ha estimulado y motivado por su virtud a escribir, de tal manera les ha asistido mientras escribían, que todo lo que les ordenaba escribir y solamente esto concebían correctamente en su mente, deseaban redactar fielmente y expresaban apropiadamente en términos de infalible verdad. Si no, el Espíritu Santo no sería autor de toda la Sagrada Escritura. Bueno, este pasaje, que es el número 45, la versión que les mandé tiene números marginales, el número 45 o la página 504, ahí León XIII da la definición de inspiración. Y es una definición que los teólogos posteriores, católicos, desde luego, pues enseñan. Aparte podemos decir que es casi como una definición dogmática de lo que es inspiración. Está diciendo lo que es inspiración. Les leo de nuevo. En efecto, el Espíritu Santo de tal modo los ha estimulado y motivado por su virtud a escribir. Entonces, primero los motivó,
Primero los motivó. De tal manera les ha asistido mientras escribían que todo lo que les ordenaba escribir, y solamente esto concebían en su mente. Deseaban redactar fielmente y expresaban en términos de infalible verdad. Si no, el Espíritu Santo no sería el autor de la Sagrada Escritura. Bueno, esa es la noción de inspiración. Pues vuelve un poco de nuevo, después de esta definición, sobre la inerrancia, que la Biblia está exenta de error. Y después, bueno, para motivarnos, para terminar con esto, el último pasaje, ustedes la verán después con detenimiento, cita unas palabras de San Agustín a San Jerónimo. Y con esto vamos a terminar esta sesión. San Agustín le escribe a San Jerónimo: lo confieso en efecto a tu caridad. He aprendido a conceder a los únicos libros de las Escrituras que se llaman ahora canónicos esta reverencia y este honor de creer muy firmemente que ninguno de sus autores ha podido cometer un error al escribirlos. Y si yo encontrase en estas santas letras algún pasaje que me pareciere contrario a la verdad, no vacilaría en afirmar o que el manuscrito es defectuoso, o que el intérprete no ha seguido exactamente el texto, o que yo no comprendo bien. Bueno, hasta aquí termina la sesión. Voy a cortar la grabación.